Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos con el primer libro de Samuel, nuestro curso bíblico de todos los días. Y estamos concluyendo con el capítulo 31. El capítulo 31 nos habla de dos términos, o se subrayan dos términos muy importantes. Ñemano, Hañeñot, es decir, la muerte y el enterramiento, diríamos así, ¿verdad? Entonces, Saúl que muere, pero es una forma de decir, porque con Saúl muere toda una esperanza, todas las ilusiones de un pueblo, con Saúl muere. Incluso termina, ¿se acuerdan? Esta primera partecita, versículo 7, cuando los israelitas que estaban al otro lado del valle y al otro lado del Jordán se enteraron de que los israelitas habían huido y de que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos vinieron y las ocuparon. Abandonaron, o sea, Pealañemanoi. Pero ciertamente que aquí nosotros tenemos que entender que el ñemanó, como entendemos, es el hecho de que Saúl se debe hacer responsable, o se hace responsable, o vamos a mirar así, es la causa de esta secuela de la victoria de la batalla de los filisteos. Esta es una secuela, es una consecuencia del actuar de Saúl. Angola Tendota. Él es el líder, él es el que tenía que organizar, es el que tenía que luchar, etcétera, etcétera. Pero aquí nos damos cuenta de que él absolutamente durante tantos capítulos que fuimos pasando y reflexionando, casi nunca le encontramos con el pueblo, preocupado por el pueblo, pensamientos sobre el pueblo, luchar a favor del pueblo, sino que todo era a favor suyo. Por eso que este es un libro político para políticos, verdaderamente. Y tendríamos que escuchar y tendríamos que reflexionar, porque aquí tenemos que mirar las actitudes. Dos actitudes en realidad esenciales y principales, la de Saúl y la de David. Entonces, aquí si entendemos bien y si aprendemos a leer la Biblia y sabemos lo que nos está queriendo decir, Saúl es aquel que busca simplemente sus propios intereses. Durante todos los capítulos, en una o dos oportunidades por ahí encontramos algo, parece que Saúl hace a favor del pueblo, ¿verdad? Como que parece que se preocupa. Y ahí en el capítulo 11,
en que hay un problemita, ¿verdad? Un problema grave, como quieran decirlo, que uno de ellos desde Galaad, ¿verdad? Le hacen llamar y le dicen, le cuentan, y va a ir la hora de situación y nada. Va para ella bota. Entonces ahí Saúl se mueve, guerra contra los amonitas. Entonces dice, cerca de un mes más tarde subió el amonita Nahás y acampó frente a Yabes de Galaad. Los habitantes de Yabes dijeron a Nahás, haz una alianza con nosotros y te serviremos. Pero Nahás, el amonita, les dijo, lo haré con esta condición, que se les arranquen a ustedes el ojo derecho. Así, deshonraré a todo Israel. Los ancianos de Yahvé respondieron, concédenos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Si nadie viene a salvarnos, nos rendiremos a ti. Los mensajeros llegaron a Gibeá de Saúl, comunicaron la noticia al pueblo y todos empezaron a llorar a gritos. En eso Saúl llegaba del campo tras sus bueyes y preguntó qué les pasa a la gente que está llorando. Le contaron lo que habían dicho los hombres de Yabés. El espíritu del Señor se apoderó de Saúl cuando escuchó la noticia. Saúl se enfureció, tomó una yunta de bueyes, los descuartizó y los envió con emisarios por todo el territorio de Israel con este recado. Esto acontecerá con el ganado del que no salga tras Saúl y Samuel. El temor de Yahvé cayó sobre la gente y salieron como un solo hombre. Saúl les pasó revista en Besek. Eran 300.000 hombres de Israel y 30.000 de Judá. Luego dijo a los mensajeros que habían venido, digan a los habitantes de Yahvé de Galaad, mañana cuando caliente el sol les llegará la salvación. Los mensajeros fueron a comunicárselo a los habitantes de Yahvé, que se llenaron de alegría. Bueno, este es uno de los únicos lugares donde encontramos, ¿verdad?, a Saúl, rey pajueteina, ni la venía o le trono me hago papuedina, con los animales, etc. El espíritu del Señor que le mueve. Bueno, ya se sabe cómo se va comportando. Pero hablamos en el capítulo 31 de muerte y entierro de Saúl. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Tengo un regalo que el mismo Dios en esa cruz me lo entregó y desde entonces me tiene cuidado. Eres tu madre del Salvador y madre mía, qué bendición el descubrirme que estoy en tus brazos. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mía. Soy un llamado, una vocación que la consagro a tu protección. Yo no voy solo, estoy a tu lado. Lo que me pasa atenta
nada estás y lo que falta tu cuenta te das. Vas y le pides por mí el milagro. Bajo tu amparo, María, pongo toda mi vida. Oh, bella madre mía, tú mi lucero, tú mi guía. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Cuando el cardenal Bergoglio salió al balcón de San Pedro ya convertido en papa, pocos esperaban que el jesuita escogiese para su pontificado el nombre de Francisco en honor al santo de Asís. Con ese gesto, además, ha dejado ver en su papado los valores del patrón de la orden franciscana, como la cercanía a los pobres o la ecología con el cuidado de la casa común. También el Papa ha ido varias veces a Asís. Por ejemplo, en 2016, Francisco estuvo en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Allí rezó en el lugar donde comenzó el movimiento franciscano. Y San Francisco es conocido por haber realizado el primer Belén de la historia. Fue en 1223 al volver de un viaje a Tierra Santa. El pueblo, uno que le recordaba el lugar donde nació Jesús, Grecho. Francisco visitó este lugar en 2019. Il presepe che per la prima volta San Francesco realizzò proprio in questo piccolo spazio, a imitazione dell'angusta grotta di Betlemme, parla da solo. Qui non c'è bisogno di moltiplicare le parole, perché la scena che è posta sotto i nostri occhi esprime la saggezza di cui abbiamo bisogno per cogliere l'essenziale. San Francisco de Asís nació en el 1182. Hijo de un comerciante, renunció a su herencia para seguir la austeridad de Cristo. Vivió en la estricta pobreza con un estilo sencillo, el mismo que el Papa ha intentado aplicarse tanto a él mismo como a la Iglesia Universal. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy lunes 7 de octubre, viva Nuestra Señora del Rosario, esta hermosa advocación que nos invita también a rezar siempre el Santo Rosario.
Este día es indígena de la carta de Pablo a los cristianos de Gálatas, capítulo 1, del 6 al 12. Hermanos, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero si nosotros mismos o un ángel del cielo es el que les anuncia un evangelio distinto del que les hemos anunciado nosotros, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Y así continúa esta palabra del Señor. Y posiblemente nada, Pablo lleva con esta comunidad de Galacia. Como sarambima, cuejina y cualquier becuera peñan de yarañe. O ella acaso recuerda esta historia de salvación. Vaya va peñan de yara huerowatá lleva. Peje cobeñan de apritepe, pero dentro de una historia. ¿Y qué pasa, queridos amigos? O otro y comienza a sembrar cizañas. Esto es lo del evangelio también, ¿verdad? El trigo y la cizaña. A ver, algo lo coñan de apritepe a ver. Ya tengo detalles de cómo mi secta protestante cuero mía. Y miren lo que dice Pablo. Si alguien viene, dice, si alguien viene a predicarles a un Cristo distinto de lo que nosotros les hemos predicado, sea anatema, sea expulsado de la comunidad. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. Queridos amigos, esto es muy importante. Porque muchas veces la gente y nosotros mismos, ¿verdad? Por nuestra ignorancia a veces preferimos y nos vamos y nos dejamos engatusar y nos dejamos mentir en nuestra buena fe. Yo sé que hay muchas personas que en su buena fe, pero normalmente esos que van es porque después ya se han quedado con un trauma negativo. A ver entonces, oye, fanatizar. Y eso es lo peor. Y eso es lo que divide a la comunidad cristiana. Y eso es lo que nos aleja del hermano y por ende nos aleja de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento, reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 31, como decíamos, aquí la primera partecita del 1 al 7, que nos habla de la muerte de Saúl, o más no Saúl, pero en un sentido también negativo, hasta peyorativo, diríamos, porque el autor sagrado, cuando va escribiendo, no es que él escribe o va agregando los elementos pecha a pecha. Tiene todo un caminar, ¿verdad? Tiene toda una estructura mental. Cierto que también tenemos aquí la teología famosa de la retribución. En ciertos aspectos se ve más, en ciertos aspectos se ve menos, pero siempre hay esa influencia, esa fuerza. Ahora, al hablarnos de la muerte de Saúl, hablábamos que el Señor nos da tantas cosas, pero sin embargo después nosotros no somos capaces de liderar. Hoy en día tendríamos que utilizar esa palabra, ¿verdad? Liderar, liderazgo.
Aquí se habla de monarquía, se habla de rey, pero en realidad para nosotros nuestra terminología actual tendría que ser el de liderazgo. El rey es aquel que lidera, pero a Saúl le vemos que más que liderar es una persona angurrienta, una persona que quiere todo para sí, quiere todos los poderes. ¿Se acuerdan que incluso cometió el grave error? Y por eso ya en el capítulo 15, ya bye bye, chachán la cola, bye bye. Te he ya dejado de lado, le dice. Te he rechazado totalmente, Saúl. Te he rechazado. Porque eres ya garrapar, ella posee la de ella posee. Él incluso se autoproclamó, era sacerdote. Se autoproclamó que él, eruye a la animal, pero yo que soy el rey, se la manda. Claro, lo otro, él siendo el rey, todo. Reverencia. Y trae los animales y pone como holocausto y le ofrece a Dios. Error garrafal. El único que podía hacer eso era Samuel, el sacerdote, el profeta. Ustedes saben, queridos amigos, ¿verdad? Y sabemos que en toda la teología bíblica, de una manera muy especial en los libros proféticos, siempre es el sacerdote, siempre es el profeta, el que está por encima de todo, queridos amigos. ¿Por qué? Porque justamente a través del profeta, a través del sacerdote, es que pasa la mención de parte de Dios de lo que el hombre tiene que hacer. Dios le menciona, Dios le dice, Dios le cuenta. Dios actúa directamente entonces a través del profeta y del sacerdote. Lo que el profeta ha dicho, eso se cumple. Si quieren, comiencen a buscar y a corroborar. Lo que dice el profeta se hace. Pero ¿qué quiere decir entonces lo que dice el profeta se hace? Y por eso se dice que es, ¿verdad? La comunicación. El profeta es el que está en directo, es el hombre de Dios, en directo contacto con el Señor para transmitir y hablar a su pueblo. Y esto es lo que la Biblia nos presenta, esto es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, de aquí que viene también todo dentro de lo que es una estructura sacerdotal, una estructura de una iglesia. No al estilo que sabemos que hoy en día pululan mucho por todas partes, las famosas sectas, los protestantes. Autodomina. Yo desde ahora, yo, porque el Espíritu Santo, yo y Dios. No, Señor Jesús, no, Señor. Usted, Saúl, no puede autodenominarse. Y fue justamente el motivo por el cual, capítulo 15, el Señor después le dice, Saúl, bye bye. No me sirves como rey porque no eres capaz entonces de liderar, de entusiasmar al pueblo, de que cada uno cumpla su función. De ella posee, la anden de ella, pues bueno, eso le corresponde a otro. Vos tenés que liderar y hacer bien las cosas. Ahora con las que este es un libro político para políticos, es decir, para nosotros actualmente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Necesito más que ayer, más
Más que hoy, más que mañana, te necesito. Más que ayer, más que hoy, más que mañana, te necesito. Más que el aire que respiro, te necesito. Más que el agua en el desierto, te necesito. Más que el fuego en el frío, te necesito. Te necesito, mi Señor. Sana nuestras vidas hoy. Necesitamos más de ti, más que hoy. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que el aire que respiro. Te necesito más que el agua en el desierto. Te necesito más que el fuego en el frío. Te necesito. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Eres mi necesidad, mi calma, el refugio en mis batallas. Te necesito, necesito, te necesito, te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito, te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. Te necesito más que ayer, más que hoy, más que mañana. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa.
Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Llama si me ofreces con amor construir un mundo mejor. Necesitas de mi sí. Quieres que te siga hasta el fin, que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti. Sí, no solamente porque sí, sino porque yo junto a ti encuentro paz, soy muy feliz. Sí, aunque no entienda, digo sí. Aunque no vea, digo sí. Tú me elegiste siempre, sí. Sé que tú no puedes esperar. Tengo que dejar mi plan. Tu camino vale más. Soy la sal que tú quisiste echar, luz que debe iluminar. Me elegiste para amar.
Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe'e. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 31 del primer libro de Samuel. Y decíamos que este capítulo nos habla de la muerte y del enterramiento. Vamos a enterrarle, del entierro de Saúl. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los caídos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos en el monte Gilboa. Primer elemento aquí a ser subrayado es que le encuentran muerto. Saúl, ha llegado tu hora, se te dio muchas oportunidades, pero lastimosamente lo único que pudiste ofrecer fue la muerte. La muerte para el pueblo, la muerte para la gente, la muerte para quien estuvo a tu lado. Le cortaron la cabeza y lo despojaron de sus armas y enviaron esos trofeos por todo el país filisteo para anunciar la noticia en los templos de sus ídolos y entre el pueblo. Entonces, queridos amigos, aquí hay otra palabrita importante. Le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza. Consecuencia, le cortaron la cabeza. Pero entonces pensemos, no estamos hablando simplemente que te cortaron la cabeza. Ya te digo ya, cortar la cabeza significa entonces hay ciertos elementos que no van, ciertos elementos que no funcionaron. Saúl, te das cuenta, lo único que podemos hacer es cortar la cabeza. Cortar la cabeza porque no sirve de nada, no llega a nada. Le cortaron la cabeza. Y así, cortándole la cabeza, dice que estos trofeos llevaron ellos, lo despojaron de sus armas y enviaron por todo el país filisteo para anunciar la noticia en los templos de sus ídolos. Imagínense. Entonces, aquí viene otro elemento, queridos amigos. Las secuelas y las consecuencias de nuestro accionar también nos lleva a esto, a la deshonra, Aquí están deshonrando el cuerpo, nada más y nada menos que del primer rey de Israel. ¿Por qué? Y porque no fue capaz de escuchar, de entender, de saber cómo actuar, el discernimiento. Entonces, todo esto es porque ustedes no fueron capaces como nación, incluso de confrontarse con este rey tremendamente egoísta, este rey tremendamente embaretecho allá, porque ya posea. Pero aquí, con estos versículos que encontramos aquí, le cortaron la cabeza, lo despojaron de sus armas, enviaron este trofeo por todo el país filisteo para anunciar la noticia en los templos de sus ídolos y entre el pueblo. Esa es la fuerza que nos muestra cuando nosotros vivimos allí. Expusieron las armas en el templo de Astarte y colgaron su cadáver en la muralla de Bet-Shean. Imagínense lo que nos está diciendo. El hecho de colgar aquí
el cuerpo, ya decapitado, solo el cuerpo ya. Allí en las murallas de Bet Shean, una ciudad antiquísima, ¿verdad? Que hasta ahora tiene también ese nombre, Bet Shean. Pero no termina ahí, queridos amigos, sino que tenemos que mirar un poquitito más, ¿verdad? Porque aquí dice que expusieron las armas en el templo de Astarte y colgaron su cadáver en la muralla de Bet-Shean. Así es que este versículo 10 principalmente nos quiere mostrar y quiere subrayar la deshonra por la que pasamos. Ahora hay que aplicarla a nuestra vida. Cuando no escuchamos Peñan de Yarañe y cuando no lo ponemos en práctica. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Simón de Montfort, comandante de la cruzada que enfrentaba a los albigenses, que era una herejía que defendía el principio según el cual en vez de un Dios único existían dos, el del bien y el del mal, se encontraba en 1213 confinado dentro del castillo de Muret, asediado por el ejército cátaro, como también se les llamaba a estos herejes, y no sabía qué hacer, pues sus fuerzas eran inferiores a las del enemigo en una proporción de 5 enemigos por cada uno de sus hombres. Y de pronto recordó esa noche del 12 de septiembre que su amigo Santo Domingo de Guzmán le había recomendado rezar el rosario en las vísperas de las batallas, e inmediatamente reunió sus huestes y lo entonaron con tal fervor que el eco que escuchaban los adversarios en su campamento instalado cerca de la muralla los llenó de temor. Cuando apenas comenzaba a despuntar el día, Montfort irrumpió con una carga furiosa de su caballería e infantería y puso en desbandada a los cátaros después de causarles muchísimas bajas. Y en agradecimiento el vencedor construyó en el mismo sitio la primera capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario. El rosario, que significa corona de rosas, es una devoción cuya propagación le fue encargada por la Santísima Virgen a Santo Domingo de Guzmán en 1208. Cuando se le apareció con un rosario en su mano derecha y le enseñó a recitarlo, tarea a la que se entregó el fundador de la Orden de los Dominicos, que por aquella época trataba de evangelizar a los albigenses y a pesar de que consiguió muchas conversiones por intermedio del Santo Rosario, no pudo rescatarlos a todos de su herejía, pero eso sí, logró popularizar su práctica entre los católicos de Europa. No obstante, con el correr de los siglos comenzó a declinar esta devoción, pero el Papa San Pío V le dio un nuevo impulso tras la victoria que sus huestes obtuvieron después de rezar el rosario el 7 de octubre de 1571 sobre los musulmanes en la batalla de Lepanto, triunfo que el pontífice pudo observar en el mismo instante en que ocurría a miles de kilómetros de distancia, gracias a que la Santísima Virgen se le apareció y le mostró el campo de batalla. Y mientras tanto, el Santo Padre y todo el pueblo romano, convocado por él, estaban entonando el Santo Rosario. Desde ese momento, San Pío V decretó que la festividad de Nuestra Señora de las Victorias se celebrara en el aniversario de este memorable combate. Más adelante, en 1716, el príncipe Eugenio de Saboya se impuso a los musulmanes en la batalla de Temesvar en Rumania, cuando los moros estaban a punto de apoderarse de esa ciudad, lo que les daría la posibilidad de invadir a toda Europa Central, y de nuevo el Santo Rosario, entonado por sus tropas, le dio la victoria, por lo cual el Papa Clemente XI
denominó a esta celebración como de categoría universal y obligatoria para toda la Iglesia con el nombre de Fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Desde entonces se popularizó el rezo del Santo Rosario hasta convertirse en la mayor devoción mariana y la más extendida en toda la cristiandad, hecho que se reforzó con las 12 encíclicas que sobre la Virgen y el Santo Rosario promulgó el Papa León XIII, y con las apariciones de la Virgen en Lourdes y Fátima, en las que ella le recomendó vehementemente a Bernadette Soubirous y a los 3 pastorcitos rezar el rosario en familia para obtener la redención de todo el mundo. Por eso hoy, 7 de septiembre, día de Nuestra Señora del Rosario, pidámosle a nuestra Madre, la Virgen María, que a través del Santo Rosario esté siempre presente en nuestros hogares y salve a todos los habitantes del planeta. Todo niño quiere aprender, poder reír, jugar y crecer, solo falta tu solidaridad. Con tu participación y una pequeña donación, Fe y Alegría les da la oportunidad. Compra en la gran rifa y regala una sonrisa. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Tu ticket puedes comprar y su futuro alumbrar. Este año con ilusión, pon tu esperanza en acción. Apoya su educación, pon tu esperanza en acción. Entra en feyAlegría.org/Paraguay y compra tu rifa. El aula Pablo VI volvió a convertirse en el epicentro logístico del sínodo, donde estarán los 368 miembros hasta finales de octubre para dialogar sobre el rumbo de la Iglesia. Francisco inauguró la primera sesión. En su discurso dio algunas claves de lectura sobre lo que ha querido para este sínodo. Dijo que su decisión de convocar a laicos y consagrados fue en coherencia con el Concilio Vaticano II. La presenza all'Assemblea del Sínodo dei Vescovi, dei membri che non sono vescovi, non fa venir meno la dimensione episcopale dell'Assemblea. E questo lo dico per qualche tempesta di chiacchiericce che sono andato da una parte all'altra, no? Meno ancora pone qualche limite o deroga l'autorità propria del singolo vescovo e del collegio episcopale. Essa piuttosto segnala la forma che è chiamato ad assumere l'esercizio dell'autorità episcopale in una Chiesa consapevole di essere costitutivamente relazionale e per questo sinodale. Pero Francisco señaló que esta concepción inclusiva del ministerio episcopal no está exenta de peligros que hay que evitar, por ejemplo, este. Spezzare la comunione contrapponendo gerarchia a fedeli laici. Non si tratta certo di sostituire una con gli altri, esercitati dal grido. Adesso tocca a noi. No, questo non va. Adesso tocca a noi laici, a noi preti, no, non va quello. Ci è chiesto invece di esercitarci insieme in un'arte sinfonica. Otras de las intervenciones de la tarde fueron las de los cardenales Grech y Aguiar Retes. Dejémonos pues. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva mi Cristo Jesús. Amor eterno, inagotable, amor divino mi Cristo Jesús. Fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia
Presencia viva, mi Cristo Jesús. Pan y vino, cuerpo y sangre, presencia viva, mi Cristo Jesús, fuente de vida, amor que brota de lo profundo de tu corazón. Eucaristía, Eucaristía, presencia viva, mi Cristo Jesús. 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 Presencia viva, mi Cristo Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Y estamos concluyendo nosotros con este capítulo 31, primer libro de Samuel. Dos palabritas claves, lo que es la muerte de Saúl y lo que es el entierro de Saúl. Ahí concluimos el capítulo 31. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a despojar a los caídos, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos muertos en el monte Gelboe. Le cortaron la cabeza, lo despojaron de sus armas, enviaron esos trofeos por todo el país filisteo para anunciar la noticia en los templos de sus ídolos y entre el pueblo. Expusieron las armas en el templo de Astarte y colgaron su cadáver en la muralla de Bet-shean. Entonces colgaron su cabeza, su cadáver, todo. ¿Dónde? En la muralla de Bet-shean. Quiere decir que te voy a ganar la rayo, señor Saúl, querido rey Saúl. ¿Por qué? Y por todas tus actitudes y tu forma, cómo te comportaste, cómo estuviste. Tal vez no tendríamos que decir, porque a pesar de que aquí tenemos todavía la teología de la retribución, ¿verdad? Donde la teología de la retribución te quiere mostrar directamente vos pecaste y por lo tanto Dios te castiga. Aquí más o menos se muestra todavía eso. Pero en realidad el autor sagrado va mucho más allá, va mucho más allá. No es simplemente porque yo hice esto, ahora Dios me da esto, me da aquello, sino que significa una predisposición del hombre, predisposición nuestra frente a lo luminoso, frente a Dios. Y aquí ellos expusieron las armas en el templo de Astarte. Se refiere a los filisteos que ponen ahí las armas, como cuando habían también capturado el arca de la alianza, lo ponen ahí frente a Dagón. Pero después continúa, ¿verdad? Toda una historia interesante que Dagón cae a bruces
Ella viene la peste, como disparapán, no, tapejopán, de no etc. Bueno, pero eso son acciones de Dios. Ahora, ellos van a recoger sus huesos, los enterraron bajo el tamarisco de Yamés y anunciaron y ayunaron 7 días. Anuncian a todo el mundo, pero sobre todo el hecho de ayunar, ¿verdad? 7 días. 7 días ayunan, aquí en este caso por el rey Saúl, que así ya es enterrado, porque lo van a buscar, dice. Los habitantes de Yahvé de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho con Saúl, entonces los más valientes partieron y caminaron toda la noche, descolgaron el cadáver de Saúl y los de sus hijos de las murallas. Bueno, esto es lo que nosotros podemos entender, esto es lo que nosotros podemos ver. Pero este versículo 10, que es lo que subrayamos en este encuentro del día de hoy, dice que expusieron las armas en el templo de Astarte y colgaron su cadáver en la muralla de Bet-Shan. 2 cosas. En el templo de Astarte. Son capaces de llevar al templo de Astarte. Eso es lo máximo, ¿verdad? O sea, lo máximo de lo negativo que nosotros podemos encontrar aquí, ¿verdad? Lo máximo de lo negativo que podemos encontrar aquí. Y después, por otra parte, dice, ayunaron con el Señor. El hecho de ayunar, lo enterraron bajo el tamarisco de Yabés, ayunaron 7 días. Así es que, queridos hermanos, cuando nosotros pensamos un poco en este camino de un triunfo sobre todo aquello que es negativo, cuando pensamos en esto, tenemos que pensar en 2 palabritas claves, como dijimos, que nos da el capítulo 31. Muerte primero. Muerte entendido. ¿Qué es lo que estoy dando? ¿Será que solo estoy dando muerte? ¿Será que yo mismo estoy muerto? Primera cosita para entenderlo. Y luego también el entierro. Enterrar significa que cuando nosotros fracasamos, lo único que estamos haciendo es enterrar. Enterrar toda una nación, enterrar todo un pueblo, enterrar toda una familia, enterrar todo aquello que nosotros tenemos como obligación de darle vida. Muy bien, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.